Buenos días, alumnos de básico. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante llamado movimiento de caída libre, el cual, como podemos apreciar en la pantalla, justamente es un movimiento que parte desde una altura, ¿no? Y termina justamente dependiendo justamente del ejercicio. En este caso, por ejemplo, acá hay una superficie plana donde este cuerpo que está cayendo va finalmente a ser detenido. Entonces, acá hay elementos que tenemos que considerar. La altura, es decir, la distancia que existe desde que se suelta o cae un cuerpo, una gravedad que justamente pertenece a la Tierra, ¿no? Que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado, y justamente la velocidad inicial. En este caso, como se suelta, significa que no tiene velocidad inicial o es igual a cero. Acá vemos algunos ejemplos, un tanto lúdicos, como un elefante, una pluma, un humanoide, ¿no? Personas en deportes alto ornamental o las caídas libres en política. Bueno, a manera de gráfico, pero en caída libre en realidad hay un movimiento, una aceleración constante. En este caso es la aceleración de la gravedad. ¿Cómo definimos caída libre? Pues como aquel movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío, en donde se desprecia la resistencia del aire o cualquier agente externo que exista. En dicha caída solo actúa el peso del cuerpo. En este caso, si dejamos suelto un cuerpo sobre la superficie terrestre, el cuerpo cae verticalmente hacia ella. Es decir, los cuerpos caen porque los atrae la Tierra. Aquí tenemos justamente la aceleración de la gravedad en los polos, justamente es de 9,83. Si nos acercamos al centro de la Tierra es de 9,81, ¿no? Y así sucesivamente. Pero, digamos, para poder redondear, nosotros vamos a trabajar con una aceleración de 9.8. En algunos ejercicios lo redondean como 10, pero no es muy exacto. Aquí tenemos algunas fórmulas. Observamos una niña que está soltando una pelota. Si se dan cuenta, la velocidad inicial en el primer punto es igual a 0. En el segundo punto, la velocidad, o sea, pasando un segundo más, ya es de 10, porque si es que la aceleración va de 10 en 10, ¿no? Acá, justamente tomando en cuenta que la aceleración de la gravedad sería de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por eso avanza de 10 en 10, ¿no? Cada segundo, 10, 10, 10. Acá tenemos las fórmulas, que son similares, por no decir idénticas, a las de movimiento rectilíneo uniformemente variado, solamente que acá, en vez de poner A, ponemos G, y en vez de poner D, ponemos H. Entonces son las mismas formas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a algunos ejercicios para poder entender mejor esto. Entonces acá tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente. Se deja caer una manzana desde una altura de 20 metros sobre el piso. O sea, esta altura es de 20 metros. ¿Cuánto tiempo le toma en llegar al piso a esta manzanita? Ah, ya. Entonces lo que me dice justamente es, para empezar, ¿cuál es el tiempo? Y acá tenemos una fórmula interesante que es justamente velocidad final, perdón, sí, a ver. Tenemos varias fórmulas, pero hay que definir los elementos que tenemos. A ver, tenemos la distancia o la altura, que vamos a ponerle h, que es 20 metros. Luego tenemos la velocidad inicial, que sabemos que si se suelta es 0. Todo lo que se suelta, como esto que lo tengo acá, cuando se suelta es 0, porque no está moviéndose. Y justamente me piden el tiempo. Tengo la aceleración de la gravedad, que la voy a trabajar con 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y justamente me piden el tiempo, ¿no? No sé cuánto es el tiempo. Entonces hay que ver qué elementos tenemos, ¿no? Tenemos entonces velocidad inicial, altura, gravedad y tiempo. Entonces acá podemos utilizar la fórmula esta de la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura sabemos que es 20. Vamos reemplazando datos. La velocidad inicial por el tiempo, como es 0, siempre acaba a ser 0, porque velocidad si es 0 por tiempo es 0. Acá
vamos a utilizar el más porque está aumentando de velocidad. Conforme va cayendo, va aumentando su velocidad. 1/2 de la gravedad, que sabemos que es 9,8, por el tiempo al cuadrado, que es lo que queremos allá. Entonces, aquí justamente este 2 va a multiplicar para el 20 y sería 40, es igual a 9,8 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a dividir aquí 40 entre 9,8, aproximadamente es algo de 4, ¿no? Mira, multiplicamos 40 por 9,8. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aumentar un 0. Y acá se va a ir justamente la coma decimal. Y decimos 98 por 3. 3 por 8, 24. 9 por 3, 27. 28, 29. 6. 1. Perdón. Entonces debe ser por 4. Vamos a multiplicar por 4. Sí, por 4. Por 4. 8 por 4, 32. 9 por 4, 36. 39. ¿Ves? Sobra 8 nada más. Entonces vamos a poner que sea 4. Vamos a tomarlo como 4, ¿está bien? La división, 4 va a ser igual a t al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada, el tiempo valdría 2 segundos. ¿Bien? Muy bien, de esa manera. Correcto. Vamos a pasar justamente al siguiente ejercicio, en donde nos dice desde un acantilado, se suelta, ¿no? Deja caer, o una cantidad de 50 metros se deja caer una piedra. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo y con qué rapidez impacta en el suelo? Entonces, aquí justamente lo que tenemos que observar es, vamos a dibujar el acantilado. ¿Sí? Vemos que acá estamos dibujando el acantilado, ahí está, y acá está el cuerpo que vamos a soltar. Esto vale 50 metros hasta el piso, y nos piden el tiempo que tarda también en caer. Vamos a en este caso vamos a trabajar con la gravedad como 10, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá vamos a utilizar justamente la fórmula de la distancia, que es distancia, que es 50, o a la altura, 1/2 de la velocidad inicial por el tiempo, que en este caso es 0, 1/2 de la gravedad, en este caso 10, por el tiempo al cuadrado. A ver, vamos a dividir acá. Mitad 1, mitad 5. 5 pasa a dividir, sería 10. El tiempo es raíz de 10. Raíz de 10 segundos es el tiempo. Entonces, de esa manera justamente he hallado el tiempo en este ejercicio. ¿Ven? Ahora dice, ¿con qué rapidez impacta en el piso? Pues utilizamos otra fórmula, que es velocidad final, es igual a la velocidad inicial, más la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es raíz de 10. Entonces ahí tenemos la velocidad final, 10 raíz de 10. Como raíz de 10 raíz de 10 segundos estuvo en el aire, su velocidad es 10 por raíz de 10. Muy bien. Y justamente hay que observar, muy importante entonces observar el detalle de la gravedad o del dato que me da. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces vamos a quedarnos aquí y ya luego resolvemos los ejercicios en la asesoría. Cuídense mucho. Chao.